Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Les saludamos en la paz del Señor. Qué hermoso poder compartir con ustedes un café en armonía, la palabra del Señor, caminar en ella, reflexionar en ella y poder estar atentos a lo que la palabra nos va indicando. Así que todos bienvenidos y también bienvenido Pastor Patricio Curinao. ¿Cómo estás, Pastor amado? Gusto de poder saludarte en este nuevo día para poder compartir con nuestros hermanos un lindo salmo, un salmo de alegría, podríamos decir, un salmo que llena y llenará nuestros corazones de motivación y esperanza. Así es, comenzamos entonces con este precioso Salmo 65. Si le puedes dar lectura, amado pastor. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 65, la generosidad de Dios en la naturaleza, dice como título al músico principal, Salmo Cántico de David. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagará los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Qué hermosura de expresiones, qué hermoso salmo de adoración, de acción de gracias, de reconocimiento de nuestro Señor. Este salmo que se le atribuye a David, donde habla de estas cosas tan hermosas, ¿no? Del templo, del Dios de las naciones y del Dios en medio de la cosecha, en medio de la generosidad, de lo que Él mismo provee. Un salmo hermoso que nos alegra el corazón. Hemos estado con muchos salmos también donde hay mucha persecución, donde el salmista está en aflicción y son expresiones de su estado de ánimo, de sus emociones en su momento, y aún así, cuando están pasando momentos difíciles, termina siempre en alabanza. Sin embargo, este salmo es diferente, Pastor Patricio. Efectivamente, aquí vemos un salmo que está matizado entre las bendiciones espirituales, podríamos decir, de los primeros versículos, y posteriormente las bendiciones en la naturaleza, o naturales, que abarcan obviamente a las naciones, como dijiste tú, ¿ya? Es un salmo donde no vemos quejas, ¿ya? Donde no vemos persecución. Podríamos decir que en medio de toda la travesía que hemos tenido también nosotros en la vida cristiana y en la disposición de compartir estos salmos, son como oasis. Llegar a este punto es como llegar a un oasis, es lo que quiero decir, en todo nuestro peregrinar. No todo es persecución para David y los salmistas, no todo es queja, no todo es momento de tribulación. Hay momentos en que podemos reconocer las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo y que también hay bendiciones que vienen de parte del Señor a través de la naturaleza, que vendría siendo la revelación general, ¿no? Así que un hermoso salmo, para compartir en este día.
De los versos 1 al 4 está primeramente esta palabra del Señor eh, que nos expresa, ¿no es cierto?, este salmo precioso. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tuya es la alabanza en Sión. Hablando primeramente a su pueblo, hablando acerca de su Señor, que merece toda la gloria, toda alabanza, todo reconocimiento, primeramente en Sión, el lugar que el Señor escogió como la tierra donde más adelante, o donde se edificó también Jerusalén en Sión, que tiene connotaciones temporales, incluso eternas. La nueva Jerusalén se nos habla como el lugar de donde Dios está presente. Y dice, a ti se pagarán los votos. Interesante que, bueno, cada judío y el rey también sabían que estaban en deuda con su Señor, lo mismo que nosotros. Nuestros votos, nuestros compromisos. Y le hemos dicho al Señor, Señor, te seguiré. Cuando le aceptamos como Señor y Salvador, renunciamos a nuestro yo. Ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Ahora debemos vivir conforme a lo que le hemos dicho al Señor. Si nos hemos bautizado, hemos muerto a la antigua vida y hemos renacido una vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, así como el salmista está expresando esto tiene connotaciones de cumplir en una vida que esté entregada al Señor. Efectivamente, yo creo que hay momentos en la alabanza y en la adoración al Señor en que reconocemos que Él es digno de recibirla, más allá de lo que el Señor pueda habernos dado o prometa darnos. La alabanza nace de un corazón que reconoce dignidad en Dios. Dios es digno de recibir nuestra alabanza. Sin embargo, también hay alabanzas que se basan en cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios ha proporcionado los elementos necesarios para sobrevivir en esta vida. Y este salmo, por lo menos en este primer verso, apunta justamente, algunos piensan que son los granjeros los que están queriendo cumplir sus compromisos, como tú lo dijiste, producto justamente de bendiciones materiales que ellos están recibiendo. Aquí, ya lo dijimos en el principio, hay bendiciones espirituales y materiales que vienen a través de la comunión con Dios, pero también de cómo Dios se manifiesta en la naturaleza a favor del ser humano y de aquellos justamente a los cuales el Señor ha dado a conocer su pacto, ¿no? Así que qué bueno es alabar al Señor porque Él es digno y también porque Él merece alabanza y adoración. Usamos las palabras votos para las bodas, ¿no? Para los Sí, matrimonios. Hay votos, hay compromisos que nos hacemos mutuamente entre los cónyuges, ¿no es cierto? Nos prometemos fidelidad, cuidar, bendecir, estar atento a las necesidades del otro. En este caso, los votos de nuestro compromiso, porque el Señor es fiel, se ha mantenido fiel, la experiencia así lo muestra, su palabra así lo muestra, sus promesas son fieles. No tenemos dudas de que el Señor cumple su pacto, no tenemos dudas de que el Señor es fiel a sus compromisos para con su pueblo. El tema está en nosotros, cuán fieles somos. Si bien es cierto, en el tiempo que se escribe este salmo, los votos tenían relación, como tú lo mencionabas, con ofrendas que se entregaban al Señor, ofrendas de gratitud al Señor, justamente por la fidelidad del Señor. Y el apóstol Pablo después nos recuerda, ¿no es cierto?, que ahora somos nosotros quienes debemos ponernos delante del Señor como una ofrenda consagrada al Señor. No es solamente nuestra ofrenda económica. No basta solamente con sacar un dinero de nuestra cuenta, de nuestro bolsillo, de la billetera y entregarlo, lo cual no está mal, pero es mucho más que eso. Es una vida consagrada al Señor, porque eso es lo que al final el Señor está mirando. efectivamente, Pablo habla acerca de que debemos presentarnos como una ofrenda
santa, ¿no? Nosotros ahora, en Cristo, como una devoción personal. Me hace recordar, fíjate esto, cuando David, en un momento crucial de él y de la nación, producto de un hierro, de un pecado de David, ¿ya? Él tiene que comprar un campo, ¿ya? Para ofrecer al Señor un altar, levantar un altar para que Dios dejara de eh, mantener su juicio que hasta ese momento tenía. Y Arauna, si no me equivoco, el dueño de aquel terreno, le iba a regalar a David Mm. el terreno. Y David llega a decir, no, lo tomaré por precio, dice, porque no ofreceré al Señor nada que no me cueste. ¿Ah? Y yo creo que ese es el sentir que debemos tener nosotros en nuestra alabanza al Señor. Porque la alabanza, dice, es del Señor. Tuya es la alabanza en Sión. ¿Ya? No solamente es algo que nosotros damos. La alabanza le pertenece al Señor. No es algo que inventamos nosotros, pastor, amados auditores. No es algo que se nos ocurrió a nosotros como para que pudiéramos retener un 10, un 20% de la alabanza porque es ocurrencia nuestra. Dios ha ofrecido todos los elementos a través de su propia persona y de lo que nos ha otorgado para que esa alabanza esté presente al Señor a través de nuestro compromiso de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Amén. Con todo nuestro ser, nuestra vida en compromiso para Él, Dios quiera que tengamos la conciencia de que estamos en deuda con el Señor, y no es una deuda económica, sino que es de por vida, pero no es una condena, sino que es un privilegio el poder servir a nuestro Señor. Verso 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Algunos comentaristas hablan de que aquí se refiere a toda carne, al pueblo del Señor, hablando en el contexto de Sión, hablando en el contexto de los votos y de la oración que hacía su pueblo, y somos carne. Pero no somos solo carne, sino que una carne que ha sido comprada, redimida por el Señor. En la Escritura, carne se refiere tanto a la humanidad como a la condición pecaminosa. Acá no está hablando de condición pecaminosa, está hablando de la humanidad, que toda nuestra humanidad se postre delante del Señor, que podamos venir delante del Señor. El Señor, así como merece toda alabanza, toda gloria. Qué hermoso es que podemos ir en oración y saber que el Señor está atento a nuestro clamor. Así es, pareciera tener una mirada escatológica este verso 2. Lo cierto es que efectivamente tú escuchas la oración. Ese es un motivo de gozo y de alabanza. Ya que estamos hablando de alabanza y gratitud, es un motivo de gozo saber que Dios escucha la oración de sus hijos, efectivamente, y que a Él vendrá toda carne, por cierto, sea en esta ocasión el pueblo a cual Dios ama y que goza de los beneficios del Señor, pero que también sabemos, escatológicamente hablando, que un día toda rodilla, dice el texto ahí en Filipenses capítulo 2, lo leo textualmente mejor, ¿ya? Dice ahí en el capítulo 2 del libro de Filipenses, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, se refiere a Cristo, ¿no? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Teniendo una mirada acerca del futuro glorioso en Cristo, un día toda carne, toda rodilla, toda alma en este mundo reconocerá que Jesucristo es el Señor. Para algunos será glorioso, para los hijos de Dios, para los que lo reconozcan también, será un lamento por no haberlo hecho en el momento indicado. Verso 3, aún nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos, dice la versión NTV, y la 60 dice, las iniquidades prevalecen contra mí. Parece que me están ganando naturaleza humana, pecaminosa. Sin embargo, nuestras rebeliones tú las perdonarás. Habla ¿no es cierto?, de nuestra humanidad que pareciera que no podemos vencer nuestra carne, pero viene el Señor y dice, yo perdono a aquel que llegue con corazón humillado. Y esto es maravilloso. Esto nos habla de que hay esperanza cuando humanamente parece que no
no es posible vencer, cuando parece que no es posible ser perdonados. De hecho, hay expresiones fuertes, ¿no? Cuando hay algo demasiado grande, está la expresión que esto no tiene perdón de Dios. Es decir, es tan grave la situación que no tiene perdón. Sin embargo, dice que el Señor perdona nuestras rebeliones. O sea, la rebelión es algo grave, es muchas veces no solamente una equivocación, sino que a propósito, sabiendo las consecuencias, y aún así, cuando nos humillamos delante del Señor, Dios es capaz de perdonar nuestras desobediencias y rebeliones. Otro beneficio, sin duda, que nos ofrece el Señor y por la cual también nosotros alabamos al Señor. Insistimos en el hecho, es Dios quien da el contenido, es Dios quien da la causa de por qué nosotros hemos de alabar al Señor. Primero, en el verso 2, que Dios nos dio el recurso de la oración, ¿no? Un medio de gracia. Pero otro medio de gracia también es el perdón que Dios nos ofrece. Las palabras iniquidad, la palabra rebelión evocan que son instancias graves que el creyente particularmente hace contra el Señor. Sin embargo, en su amor, ya que es un salmo de alabanza, de gratitud, de esperanza, el salmista reconoce lo que el Señor hace por sus hijos, que es perdonar el pecado. Perdona el pecado que ya hemos cometido, el pecado que hoy quizás estamos cometiendo o el que cometeremos, mañana. La promesa del Señor siempre está presente para los hijos de Dios, que si confesamos nuestros pecados, dice 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, incluye Juan en esto, y limpiarnos de toda maldad. Y el verso 4 es, bueno, todos son maravillosos, pero este pasaje, en el contexto de que el Señor nos perdona, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Estos primeros 4 versos está hablando acerca del pueblo de Israel, del pueblo judío, del pueblo de Dios que conoce Sión, que ofrenda, que debe cumplir sus votos, que ha sido perdonado, que ha sido apartado, y que ahora este pueblo y sus habitantes, los que le han creído y viven una vida conforme al Señor, son y somos bienaventurados. Después de estar ahí sin la opción de ser perdonados, ahora lo somos, y más que felices, somos bienaventurados. ¿A quién? ¿Quién es bienaventurado? Al que el Señor escogiere. Esto habla de la soberanía de Dios. ¿Por qué Israel era el mejor de los pueblos? La Biblia es muy clara en Deuteronomio decir que no era porque era el más grande, al contrario, era el más pequeño e insignificante de los pueblos. Sin embargo, el Señor en su soberanía lo escogió para sí. ¿No es acaso la misma experiencia de nosotros? ¿Somos acaso los mejores habitantes de este país, de nuestras ciudades? La verdad que no. ¿Somos los más excelentes, los que nos merecemos algo? La verdad que no. La pura gracia del Señor. ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué nos apartó? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Hemos sido atraídos, como dice el libro de Juan, a la cruz de Cristo cuando Él fue alzado y atrajere a muchos. Aquí estamos, somos testimonio de haber sido atraídos a los pies de Cristo, reconociendo nuestros pecados. Sin duda llegamos a una parte tan hermosa en estos primeros 4 versículos de este Salmo 65. Tú estabas recordando que Dios escogió a Israel cuando ni siquiera era Israel, ¿no? Pero también escogió a Jacob. ¿Quién era Jacob? Su nombre lo indica todo. Un usurpador, alguien que manipulaba. Jacob era el menos indicado desde la perspectiva religiosa para que él fuera un recipiente de la gracia y de la misericordia. Dios lo escogió a él. Dios escogió a Israel, una nación, insignificante al lado de otras que ya estaban compuestas, por así decirlo, en aquel momento. Efesios capítulo 1 dice que el Señor también nos escogió a nosotros. Según nos escogió, dice el verso 4, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él. Y esto es lo maravilloso de la soberanía y de la soberana gracia del Señor, tenemos que decirlo con ese título, ¿no? Porque nosotros ni siquiera estábamos en el vientre de nuestra madre cuando Dios nos miró desde mucho antes, haciendo esta elección ¿a favor de quién? A favor de nosotros, dando gloria al Señor a sí mismo, ¿no? Por el hecho de que no había nada que nosotros pudiéramos haber demostrado, no había ningún mérito, ni siquiera estábamos todavía en la mente de nuestros padres. ¿Ah? Sin embargo, el Señor, como dice el texto, nos escogió. Motivo suficiente para que nosotros en esta hora también alabemos al Señor. Esto nos habla de que es un buen recuerdo para dejar toda vanidad y todo orgullo, porque delante del Señor estamos desnudos, el Señor nos conoce tal como somos, como éramos, y si algo podemos ser hoy es por la gracia del Señor. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Si es David el que escribe, todavía hay, está el tabernáculo. Más adelante vendría el templo, pero los atrios es un lugar interno, es un lugar donde se busca la presencia del Señor. Somos saciados. Es hermoso habitar en sus atrios, hablando de habitar en su presencia. Seremos saciados. El Señor realmente sacia, Él es el pan de vida. Por eso es que en el Arca del Pacto estaba también, ¿no es cierto?, ahí maná, para recordar que Dios es la provisión. Ahora Cristo lo es para nosotros. Amados, qué maravilloso es ser saciados del bien de su casa en su presencia, no el día domingo. Siempre somos saciados, siempre podemos estar en su presencia, es verdad, no podemos estar todos los días de la semana en el templo, pero sí podemos estar en su presencia todos los días. Bueno, es estar en Cristo, ¿no? Ahora para cada creyente. Es bonito esta parte, porque este es un salmo muy poético, ¿eh? Por lo demás, ¿ya? Y cuando dice el salmista, para que moren tus atrios, el texto que leíamos de Efesios 1:3, la elección del Señor tiene un propósito. No es simplemente que Él nos escoge y nos deja a la deriva. No, Él nos escoge, de acuerdo a este salmo, para estar en sus atrios, y en Efesios 1:3 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No hay santidad ni pureza en la vida del ser humano sin que éste antes haya experimentado la elección del Señor. No podemos nosotros ofrecer ningún grado de santidad mientras primeramente no ocurra en nuestra vida tal elección de parte del Señor. Así que usted y yo, amado en el Señor, que ha sido escogido por Él, que ha sido atraído a Cristo el Señor, lo es con un propósito de que vivamos en santidad para Él. Amén, gracias al Señor. Sí, los primeros 4 versos tienen relación con Sion, con el templo, con sus atrios. Después el salmista hace una mirada más allá de las fronteras. Y justamente así lo expresa. Verso 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. No solamente en Sion Dios reina, no solamente en un lugar geográfico. El Señor, Dios de toda creación, Dios tiene poder, autoridad y soberanía en cada rincón de la tierra, porque ésta le pertenece, porque Él la formó, Él la creó. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 24. Por lo tanto, es hermoso que el Dios no solamente es el Dios de Israel, no solamente el Dios en el templo o en el tabernáculo, sino que es Dios entre todas las naciones. Sí, aquí vemos una mirada global del salmista, ¿eh? Porque esta no es una exclusividad solo para el pueblo del Señor. La bendición del Señor quiere abarcar a toda la humanidad. Es el propósito eterno que el Señor tiene con toda la humanidad.
con tremendas cosas nos responderás. Hay entusiasmo, al parecer, en el salmista al usar estos términos, ¿no? Que evocan al poder del Señor. Él dice que es el Dios de nuestra salvación. O sea, está hablando no en sentido personal, sino también colectivo. Lo que debe también en el creyente, debe haber una apertura, no solo a pensar que la alabanza es algo solo personal. No, la alabanza tiene también un enfoque colectivo, congregacional, y dice luego que es la esperanza, el Señor es la esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. O sea, no hay ningún lugar en este planeta llamado Tierra, incluso en el universo, que Dios no pueda abarcar, ¿ah? Que Dios no pueda mirar, que no pueda afectar con su presencia. Como decía el salmista ya en un tono más melancólico, ¿cierto? ¿A dónde me iré? O huiré de tu espíritu, dice el Salmo 139. Si subiera a los cielos, allí estás tú, que abarca todo el universo, ¿no? Si descendiere hasta los confines del mar, allí tú estás, tu mano me guiará. Bueno, este es el Dios que nosotros adoramos, el Dios que abarca todo. Donde nosotros estemos, el Señor está con nosotros. No importa dónde se encuentre, amado, muchas veces, como somos tan anónimos, como nadie nos conoce, como vivimos en lugares que quizás ni siquiera son conocidos en el país, poblados, campos, lugares lejanos, poblaciones que están ahí, y la última casa parece que no son conocidos. El Señor es Dios de toda creación, y el Señor reclama su creación para él. Y el Señor dice que con tremendas cosas nos responderás. Qué maravilloso es, con prodigios el Señor también nos alcanza. Y qué mayor prodigio que el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Verso número 6. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, está expresando que este Señor Dios Todopoderoso es un Señor que se levanta, que afirma los montes, que tiene poder, que está ceñido de gloria. Nos habla del poderío del Señor. No es un Diosito, y de repente las personas quizás sin entender lo que están diciendo le faltan el respeto a Dios, hablando de diminutivos o otros nombres que no corresponden, cuando en realidad nuestro Dios es nuestro gran Dios todopoderoso. Efectivamente, este es el Dios que está presente en su creación, ¿eh? El deísmo se caracterizó por la idea, pastor, de que Dios le dio como si hubiese construido un relojero, dándole cuerda y dejándolo funcionar, y se va. El deísmo básicamente tiene este postulado, ¿no? A través del reloj hacemos la metáfora, ¿no? Que ellos dicen que Dios creó todas las cosas efectivamente, pero que luego se retiró de este mundo, que Él no está presente, que hay cosas más importantes que Dios está atendiendo en algún lugar del universo. Nada más contrario a la revelación de las Escrituras, del mismo Señor Jesucristo, quien dijo que ni siquiera un pájaro cae a tierra si no es la voluntad de nuestro Padre Celestial, dando a entender con eso que el Señor está pendiente, obviamente, de todas las aves. Él las alimenta, Él hace que todo funcione en este mundo porque Él está presente. Lo hizo funcionar desde el principio, pero es Él quien va sustentando, incluso con la palabra de su poder, que todas las cosas estén funcionando. No funcionan las cosas porque sí. Dios está presente en la vida del ser humano, en la historia del ser humano, pero también en su creación. Por eso el texto dice, tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. ¿Ah? O sea, Dios tiene prestigio. Su creación es algo que Él la hizo, y la hizo para nosotros, sus hijos. Y el verso 7 nos recuerda los eventos de Jesús en medio de la tormenta. Se cumple de forma textual este pasaje, el verso 7, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Es decir, hablando de que el Señor es un Dios que tiene el poder para calmar la tempestad, para poder decir al viento y a las olas que se sosieguen y se calman.
y vuelve la bonanza, viene la paz, la tranquilidad a los mares y a todas las naciones de las cuales nosotros hoy día también somos beneficiados por esta paz, cuán dulce paz que el Señor entrega. Las tormentas de nuestra vida, las dificultades, los dolores, las angustias, esas tormentas, las guerras, los rencores, las rabias, los pecados, y viene el Señor y trae la calma. ¿No es acaso maravilloso tener a un Dios que trae calma y trae paz a su creación y a su humanidad, a los hombres y mujeres que habitamos este planeta? El Señor trae calma y trae bendición y vida eterna. Bueno, las tormentas siempre están presentes en la vida del Hijo de Dios, pero el Señor nos mostró, estando Él en una barca y pudiendo descansar y dormir literalmente en una barca que estaba azotada por la tormenta, eso habla de que una tormenta para el Señor no es nada, ¿ya? Ahora, el Señor calma ese tipo de tormentas de los mares embravecidos, como las tormentas internas del corazón, que a veces producto de oleajes bruscos, hace que nuestra alma a veces parece naufragando. Sin embargo, como bien dices tú, pastor, la paz del Señor. La paz puede ser que nuestros pensamientos se aquieten cuando están turbados. Por lo demás, el Señor nos dejó su paz en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo donde ocurren todos los días situaciones que pareciera que amenazar tanto la convivencia social como también la armonía de este planeta. Sin embargo, todo está en control del Señor. Él calma tanto las tormentas de los hombres cuando se violentan, porque si Dios no calmara las tormentas violentas del hombre, ya hubiéramos perecido hace harto rato ya. Sin embargo, Dios se deja ver también en medio de las decisiones de los hombres, haciendo que estos no hagan lo que quieran, sino que se cumpla el propósito final del Señor. Y este otro verso, el verso 8, dice: por tanto, si el Señor es capaz de calmar la tempestad, traer paz a su creación, por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. La consecuencia del poderío del Señor hace que podamos descansar en Él, podamos temer su nombre, saber quién es Él y quiénes somos nosotros. Y termina el verso 8 diciendo: tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde, es decir, podemos saber que el Señor está presente muy temprano cuando aparece el alba y llega a su cenit el sol y después decae y llega a la tarde, llega el atardecer y llega la noche. En cada momento del día el Señor está presente y sabemos que podemos confiar en este Señor Dios Todopoderoso. Claro que sí, y al confiarnos a Él, vemos cómo el Señor se manifiesta en la naturaleza, para bien y para el cuidado de sus criaturas. Esto hace que la misma naturaleza le alabe. Tú haces cantar de júbilo a la aurora, dice, y al ocaso. Al comienzo y al término del día, allí hay alabanzas al Señor. Cuando comienzan los días, cuando terminan, todo lo que es creado por Él manifiesta su gloria. Todavía nos asombramos con una puesta de sol. Todavía observamos un arco iris. Nos bendice el mirar una lluvia copiosa. Todavía nos asombramos del poderío. El mundo habla de la madre naturaleza. Habla de como que si esto fuese solo espontáneo y no ven la mano del Creador. Para el Hijo de Dios, ve a su Creador a través de la obra de sus dedos. Por lo tanto, nos alegramos. De los versos 9 al 13 hay unos versos que el salmista dedica, así como de los versos 1 al 4 habla de la gloria de Dios en Sión, en el templo, para el pueblo de Israel. Después del 5 al 8, la gloria de Dios entre las naciones, hasta los confines más lejanos de la tierra y del mar. Y del 9 en adelante nos habla acerca de cómo el Señor
participa, está ahí presente y da abundancia de lluvias, de cosechas, de los sembrados. No se preocupa, sino que se ocupa de su creación y es parte también del trabajo del ser humano. Le da la fuerza para poder sembrar y para poder ver ahí a sus rebaños, para ver todo lo que está en la creación. Es hermoso el poder saber que el Señor está presente y que no es obra de la casualidad, sino que el Señor nos ha dado una tierra preciosa y que debemos también cuidar y ser muy agradecidos por las cosas hermosas que Él nos ha entregado. Efectivamente, como decíamos anteriormente, Dios está presente en su creación. Él hace que las cosas vayan funcionando. Entre tanta maldad, pastor y amados auditores, que el hombre ha cometido para afectar esta tierra. La tierra, si no tuviera la intervención de Dios una y otra vez, esta tierra ya hubiera perecido, ya no funcionarían los ciclos propios de la naturaleza. Por eso vemos que Dios está presente. Imagínate, tú visitas la tierra y la riegas en abundancia, dice el texto. En gran manera la enriqueces, el río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. O sea, vemos cómo Dios interviene, haciendo de que a la tierra, al tener todos los elementos para que pueda producirse el alimento, por eso nosotros estamos con vida y debemos ser agradecidos. No es un supermercado primeramente, no es un lugar de abarrotes lo que a nosotros nos hace subsistir en esta vida. Es Dios mismo que prepara ese grano, que prepara esa tierra, que dispone ese sol, que dispone esa lluvia. Son cosas que nosotros no podemos controlar. Por más control que el hombre quiera tener en este mundo, ¿quién puede disponer el sol para la tierra y la lluvia? Sino solo el Señor. Por lo tanto, razón tenemos para reconocer estas bondades del Señor, y no solo por los creyentes, sino por todo el mundo. Cuando hay sequías, quienes viven en esas zonas saben la tragedia que es, lo que significa. Y por eso es que se espera la lluvia. Y se espera que se empape esa tierra, no solo superficialmente, sino que pueda alcanzar otras capas para poder producir. En el desierto florido, ¿no es cierto?, en Chile, ese espectáculo que algunos solamente lo hemos visto por fotografía y otros lo han visto ahí in situ, que ese desierto que es árido, pero cuando cae algo de agua, de lluvia, de llovizna, esas semillas que han estado por tanto tiempo inactivas, pero están latentes, están ahí, esperando que caiga una gota de agua sobre ellas, se humedezcan y se produzca el milagro de la vida que Dios la ha creado y aparecen flores multicolores. ¿No es acaso un espectáculo que aún el ateo también tiene que reconocer, aunque no se lo atribuya a Dios, pero igual queda maravillado por la creación? Amados, y para nosotros qué privilegio es saber que detrás de todo eso hay un Dios no lejano, sino un Dios personal que está atento a su creación. Y cuando nuestros hermanos tienen sus campos, ya sea que tengan muchas hectáreas o un pequeño huerto en su casa, y cuando van y plantan y cuidan y riegan y sacan sus productos, sus lechugas, sus tomates, sus zanahorias, ¿no es acaso una alegría para el sembrador que obtiene ese fruto? ¿Quién pudo poner vida en una semilla? Esto ya aparece en Génesis, que a cada árbol, a cada, ¿no es cierto?, puso una semilla. Es Dios quien puso ahí en medio de aquello un germen de vida. El ser humano, por más que se esfuerce, no puede lograr ese milagro, ese germen maravilloso, que pareciera que esa papa murió, y cuando muere resulta que aparece un brote. Cuando se pudre empieza a salir un brote. ¿No es maravilloso el saber que es el Dios de la vida, que Él es el dador, y las cosechas que tenemos cuando el productor siembra hectáreas y va a sacar y se da cuenta de la abundancia?
no es obra de la casualidad. Es verdad, hay trabajo, por eso que también dice la Escritura que el campesino que para ver sus frutos debe trabajar primero. Hay trabajo, hay esfuerzo, pero nada sacaría el hombre con solo trabajar si no fuera porque Dios da el crecimiento a esa semilla y da vida en abundancia. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Sí, estaba pensando en lo que tú estabas diciendo acerca del ateo, que el ateo ve todas estas cosas también, ¿ah? Pero como dice el dicho, no tiene a quien agradecerle. Nosotros sí, sabemos de dónde proviene, porque estos últimos versículos de este Salmo 65 nos hablan de provisión, de que Dios creó todas las cosas para proveer al ser humano de todo lo que éste necesite, como fue ahí en el huerto, en el original. A pesar de la caída, pastor, llamados auditores, a pesar de la caída del ser humano, Dios no permitió que el mundo se destruyese, ¿ya? Sino que conservó justamente para que el hombre, aún en un estado de caída, pueda tener lo que necesita. Pero ahora nos ha dado a Cristo. El mismo que creó los cielos y la tierra vino a este mundo a dar su vida por nosotros para que aquellas cosas que no podemos nosotros satisfacer, porque la carne quizá la podemos satisfacer con lo que Dios ha dado en esta tierra, pero hay una necesidad mayor y es la necesidad de ser salvados, de ser personas con significado y propósito en esta vida. Y eso está exclusivamente en la persona de Jesús. Es verdad, no podemos pensar que la revelación general, que es la creación, va a saciar todas nuestras necesidades, sino, como dice el libro de Hebreos, que ahora nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó, ¿cierto?, el principal en toda su creación, en todo el universo. Allí nuestra vida es totalmente saciada. Por lo tanto, este Dios que se revela a través de este Salmo 65, revela también a su Hijo, quien es el que puede saciar toda sed en el ser humano. Y el Señor también nos habla de que así como cae la lluvia, así también y riega la tierra y hace germinar, así será mi palabra que no volverá vacía. Es decir, el Señor también nos envía lluvia de bendición de su palabra para que se cumpla su voluntad. Y Cristo dijo de sí mismo que el grano de trigo para que dé fruto tiene que morir primero, hablando de su propia muerte, y que al morir resucitaría para dar vida a muchos. Esto habla entonces de que estos pasajes también nos hablan de nuestro Señor. Esto nos habla de la abundancia, y el Señor dice que el pan es para los hijos. Cuando hay abundancia de salvación. Hay pan abundante porque Él lo ha provisto. Y el Señor también provee ovejas, rebaños de ovejas, como dice el verso ya finalizando, verso 13, se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Qué hermoso es ver los campos, las ovejas, los animales, los valles hermosos, maravilloso espectáculo que podemos ver. Y la versión NTV termina diciendo: todos gritan y cantan de alegría. La tierra glorifica a su Señor. Qué hermoso, amados, que así como el salmista tiene esta visión poética, nosotros, seres humanos conscientes, nos unamos a la creación y también le demos toda la gloria al único Dios creador y sustentador de todo cuanto existe y proveedor de nuestra salvación. Así es, Él es el autor de nuestra salvación, ¿eh? Él es quien hace que nuestra fe se mantenga en Él para que experimentemos toda su provisión. Como dice Pablo en los Romanos, que así como el Padre nos dio al Hijo, en Él nos ha dado también todas las cosas. Que el Señor te bendiga, amado pastor. Ha sido un hermoso salmo que nos deleitamos al poder leerlo, compartirlo, pero hay mucha más riqueza. Siempre invitamos a nuestros hermanos a volver a leer este salmo, a meditar en él, y que el Señor pueda seguir hablando a nuestras vidas. Así es, bendiciones del Señor. Bendiciones, amados.